Paso 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Como les explicaba anteriormente, el paciente debe ser admitido de inmediato en el servicio de urgencias y ahorita más adelante hablamos de cuál es la clasificación triage que vamos a dar a este tipo de pacientes de acuerdo a sus características. Es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias de las víctimas de violencia sexual. Es decir, que de ninguna manera, si tiene afiliación o no tiene afiliación, si el paciente es de la EPS o si trabajamos solo prepagada, o si el paciente es habitante de calle o si el paciente es un NN, no podemos poner ninguna barrera. Normalmente en el servicio de urgencias el primero que hace la clasificación triage es el señor celador o el señor guarda de seguridad. Esto es inaceptable. Lo primero que se debe hacer es permitir el acceso del paciente a la atención de urgencias. Posteriormente haremos todo el proceso para saber si tiene afiliación o no cuenta con ella. De todas maneras, en caso de que no cuente con ella, es el Estado el encargado de hacer el pago de estos servicios que se presten. Cuando nuestra víctima ingrese, desde el momento de sucedido el hecho hasta 72 horas después, vamos a dar una clasificación triage 1. Es decir, una urgencia de tipo vital que debe ser atendida de inmediato. Caso contrario, si ha pasado más de 72 horas de la agresión, vamos a dar una clasificación triage 2. De ninguna manera nuestro paciente puede llegar a ser triage 3, triage 4. Esto es inaceptable dentro de nuestro protocolo de atención. ¿Por qué triage 1? La idea es que cuando mi paciente ingrese en las primeras 72 horas podamos dar el tratamiento que es profilaxis para la ITS y el VIH, anticoncepción de emergencia, el tratamiento de la hepatitis B. En el triage 2, nuestro paciente puede acceder también a otro tipo de atenciones que incluye la valoración médica, atención psicológica, interrupción voluntaria del embarazo si lo ha habido, exámenes y tratamiento para ITS y demás. ¿En qué momento cambiamos un triage 2, o sea, un paciente que ingresa después de las 72 horas, a un triage 1? Cuando la víctima tenga un comportamiento agresivo, trastorno mental, que haya sangrado vaginal, sangrado anal, sangrado rectal, cuando haya dolor excesivo, cuando hayan heridas que atenden contra la vida de mi paciente, alucinaciones y ese tipo de cosas, inmediatamente vamos a cambiar el triage del paciente a triage 1 porque prima la vida del paciente. ¿Cuándo podemos hacer una excepción para que no sea atendido nuestro paciente en urgencias? Las únicas excepciones para la atención inicial de urgencias de violencia sexual fuera de un servicio de urgencias es que, 1, yo tenga disponible otro tipo de servicio especializado para la atención integral de la víctima de violencia sexual. Es decir, por ejemplo, yo tengo disponible ginecobstetricia o tengo disponible atención de urgencias para ginecología. En este caso yo puedo derivar el paciente directamente al servicio de ginecología. En caso de que fuese una mujer o yo tengo disponible el servicio de urología, yo lo puedo designar de una vez. Pero ojo, tengamos en cuenta que el servicio debe ser urgente, no puede ser prioritario, no puede ser de consulta externa, no puede ser a disponibilidad. Es decir, no lo vamos a enviar para el servicio de ginecología, pero tenemos 3 ginecólogos disponibles y 2 están ocupados las 24 horas. Siempre y cuando yo tenga otro tipo de servicio especializado para la atención inmediata de la víctima. O 2, que la víctima, estando en sus potestades, estando totalmente clara su posición, que no esté bajo efectos narcóticos, de psicóticos, que tenga un Glasgow 15-15, que esté totalmente bien mi víctima, se niegue a ser atendida en el servicio de urgencias. En este caso, lo que nosotros hacemos no es firmar una salida voluntaria. En este caso, lo que vamos a firmar es otro documento totalmente legal, totalmente diferente. Vamos a firmar una negación de la atención del servicio de urgencias, que es muy diferente a una salida voluntaria. Aquí vamos a explicar que se ha dado a entender claramente los riesgos que tiene el paciente al no poderse atender de manera integral, no podemos detectar infecciones, no podemos saber si se encuentra en embarazo en caso de ser una mujer, etcétera, etcétera, todo lo que deriva. Siempre recuerde que es obligatoria la notificación legal por parte de nosotros, es decir, prestador de servicios siempre debe notificar a el área legal. Si es un menor de edad, con las veras, esté o no esté de acuerdo el familiar. Si el familiar no está de acuerdo, igual se hace la notificación. Ya más adelante, según la ley 1098,
más adelante se podrán dar cuenta que el menor tiene potestad en algunas cosas. Esta es una de las cosas en las que él no tiene potestad, es decir, él no puede decidir si quiere o no quiere notificar, a no ser que tenga 14 años y que haya venido un veedor de sus derechos y haga algunas investigaciones. Por lo tanto, nosotros siempre debemos informar. Paso 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. En esta valoración que encontramos la valoración de la apariencia general, encontramos el examen clínico mental completo, el examen físico general, el examen genital, la determinación de la conducta del cuidado médico, se debe iniciar la aplicación del protocolo institucional propio, se verifica si hay riesgo inminente para la vida del paciente, para lo cual se da prioridad a la vida del paciente, y posteriormente se hace una entrevista abierta, no debe ser subjetiva o inclinativa, debe ser un relato abierto, cuénteme qué pasó, cómo sucedió, cuándo sucedió, si es un mayor de edad, es un adulto. Si hablamos de un menor, preferimos tener siempre un veedor de derechos diferente al acompañante. Tengan en cuenta, ojo, esto es un dato muy importante, que del 80% de las personas que acompañan a la víctima al servicio de urgencias o a que sean atendidos, el 80% resulta ser el victimario. Es decir, de ninguna manera permitimos que el victimario se encuentre, preferimos un veedor de sus derechos o una persona de atención al usuario, de servicio al cliente, ese tipo de personas que puedan estar, que no influye en la atención del paciente, pero que sí pueda estar como veedor de los derechos y de la calidad de la atención que estamos dando. Recuerde, por lo que les acabo de comentar en la diapositiva anterior, el victimario nunca debe estar en el mismo escenario terapéutico con la víctima. Siempre debe evitarse el lenguaje técnico. Tiene émesis, tiene dolor de tipo punzada abdominal, debemos explicar, tiene dolor de estómago, le duele la panza, tiene vómito. Debe ser unas preguntas sugeridas muy claras. Evito revictimizar, es decir, revictimizar al paciente significa que al paciente de alguna manera no le entreguemos una bata, que es una condición digna, no le demos un lugar, un consultorio donde pueda estar a solas con el médico que lo va a tratar o con quien les va a hacer las entrevistas iniciales. Es dejarlo esperando en una sala de espera, es preguntarle en 5 consultas con 5 personas diferentes la misma historia. Eso es revictimizar. Hay que brindar confianza, hay que presentarse con nombre y apellido, siempre con el cargo con el que se desempeña, dar seguridad al paciente. Sobre todo recuerde que uno de sus derechos es a la privacidad. Dentro de la historia clínica debe quedar el relato de todo lo sucedido en su entrevista con el paciente, así sea en la entrevista inicial, si es usted médico, o en la entrevista que hacemos por parte del personal de enfermería o por parte del equipo interdisciplinario que ve el paciente. Siempre ponemos el relato. Entonces se ingresó, se realizó, el paciente respondió de tal manera, se hace el proceso, se corre el proceso, finalmente se finaliza de tal manera, el paciente queda en tal estado, de acuerdo con lo que acabamos de realizar. Esto es muy importante porque es lo que llamamos elemento materia de prueba. Dentro de esta diapositiva vamos a encontrar los códigos CIE-10, que son los códigos internacionales de enfermedades. Estos son los códigos que encontramos de clasificación de las patologías. Entonces aquí vamos a encontrar algunos de los códigos. Hay síndromes que son posibilidades de maltrato por esposo, posibilidad de maltrato por esposa, posibilidad de maltrato por padres, problemas relacionados con exclusión de tipo sexual, de tipo psicológico. Estos son como las probabilidades. Cuando ya tenemos garantizado el diagnóstico del paciente, hablamos del CIE-10 confirmatorio, que es, por ejemplo, ya abuso sexual, agresión sexual con fuerza corporal, cuando hablamos de agresión sexual con fuerza corporal en comercio o en otro tipo de servicios. Cuando inicio el protocolo en salud mental y física, esto debe ir pegado del protocolo de la institución, se debe iniciar el protocolo de salud en atención en salud mental y física. Posteriormente se debe hacer el diagnóstico clínico de acuerdo al tipo de violencia al que se sometió el paciente. Se inicia la profilaxis posexposición, el tratamiento para patologías importantes como VIH, SIDA. Luego se debe aplicar anticoncepción de emergencia. En caso de que la anticoncepción de emergencia ya no se pueda aplicar porque ha superado las 72 horas, y en caso de que mi paciente llegue a quedar en estado de embarazo,
producto de la agresión sexual, se puede ofrecer una asesoría que no debe tener orientación o inclinación para la interrupción voluntaria del embarazo o IVE. Realmente esta asesoría nos referimos a que no debe tener orientación e inclinación básicamente porque de ninguna manera el personal de la salud que va a hacer la orientación puede decir cosas como tenga en cuenta que es un ser vivo, piénselo muy bien, no le gustaría que le hicieran esto a usted. Eso es inclinativa, debe ser una persona que sea totalmente neutra, que explique la sentencia C355 y cómo se debe acceder al proceso en caso de que la institución no cuente con la interrupción voluntaria del embarazo, de tener un convenio con una institución que lo realice o debe remitir de inmediato al paciente, pero pues no se puede vulnerar este derecho. Valoración médica. Incluye valoración de urgencias, el examen físico de la cavidad oral, el examen corporal completo, el área genital, el área anal y la descripción de lo que se encuentre. También se realiza la valoración mental, la valoración psicológica o por trabajo social. Recuerde que durante todo el procedimiento de examen físico de la víctima de violencia sexual se le debe informar todo lo que se le va a realizar. Siempre se debe solicitar el permiso para poderlo realizar. Recuerde que es una persona vulnerable. Además, siempre se debe mantener cubierta la persona con una bata o sábanas, de tal manera que solo se vaya descubriendo el área en la que se va a inspeccionar el cuerpo o se va a examinar. Paso número 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Dentro de este paso encontramos exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio van con énfasis en infecciones o enfermedades de transmisión sexual, el test de embarazo y otros tantos. Entonces vamos a encontrar para sífilis el BRL. Si es reactivo se solicita la confirmación. Encontramos exámenes como el Neisseria gonorrea, que muestra básicamente un residuo endocervical para Gram y cultivo en agar de chocolate. Y si la institución lo requiere, el Taller Martin. Examen para clamidia. Se toma una muestra también endocervical para una muestra rápida de clamidia o una prueba de lisa. También se toma frotis fresco como lo tenga el protocolo de la institución. En esto no podemos generalizar. Cada institución puede tener un protocolo adaptado de acuerdo a su laboratorio, de acuerdo a su educación en el personal, etcétera, etcétera. Básicamente este frotis fresco lo que nos hace es descartar la presencia de vaginosis bacteriana, que debe ser tratada. Pruebas para VIH-Sida. Se toma el test rápido de VIH y la de tamizaje. Aquí es importante que la persona que haga el test rápido sepa hacer una asesoría. Para esto, la resolución de habilitación de servicios de la salud indica que el personal que vaya a hacer la asesoría previa y post VIH, sea test rápido, sea confirmatorio, debe tener un curso. Es muy interesante conocer sobre este aspecto para que el paciente pueda acceder a un servicio de salud integral. No es solamente decirle, tenemos que tomar VIH-Sida y vamos a esperar 10 minutos para el test rápido, si nos sale positivo pasa esto, si sale negativo pasa esto, si vamos a tomar una nueva confirmatoria en tanto tiempo, hay la posibilidad de que sea positiva. Es tratar de controlar la incertidumbre de mi paciente. Para esto se hace todo un proceso. Entonces es interesante que usted se pueda educar en este tipo de prueba. La resolución 2003 del 2014, que es la resolución de habilitación de servicios de la salud, indica que las personas que pueden hacer la toma, asesoría, lectura y tamizaje del test VIH deben estar educados en este tipo de pruebas. Entonces no lo puede hacer cualquier persona, debe ser una persona educada o entrenada en este tipo de test. Tenemos la hepatitis B, se toma muestra de sangre para búsqueda de anticuerpos y si tiene esquema de vacunación se toma antígenos. Si no hay esquema de vacunación se debe iniciar. Herpes viral, se hace una valoración clínica para lesiones por herpes viral. Esto con el fin no de saber si el paciente lo adquirió en el asalto sexual, sino básicamente para saber si lo trae como antecedente, porque son antecedentes bien importantes para el tratamiento de otras patologías. El virus del papiloma humano igualmente.
Pasos 6 y 7, profilaxis de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida. Realizamos la profilaxis de las enfermedades según esquemas recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto no quiere decir que la institución no lo pueda cambiar por algo mejor. Lo que no puede hacer de ninguna manera es cambiarlo por algo de menor calidad. Kit de profilaxis posexposición. Básicamente el kit de profilaxis posexposición se resume en 4 pasos. El kit de profilaxis contiene insumos y elementos que vamos a necesitar para el momento en el que vamos a iniciar la profilaxis, en el momento en el que vamos a hacer toda la toma de muestras de las que hablamos anteriormente, y fuera de eso contrae dentro de su contenido medicamentos post-exposición para tratar patologías. Ya las vamos a ver. Ella está manejada por 4 pasos muy sencillos. Uno es la asesoría. Recuerde que la asesoría VIH debe tener un consentimiento informado específico para VIH, no puede ser el consentimiento para atención general. El segundo es la realización de pruebas rápidas. Dentro de estas pruebas rápidas está el cuadro hemático, la hemoglobina, el perfil lipídico, el perfil hepático, la glicemia. Esto lo que nos permite es saber cómo está funcionando el cuerpo de mi paciente, ya que dentro de los medicamentos que vamos a administrar vamos a encontrar medicamentos hepatotóxicos o nefrotóxicos. Entonces necesitamos saber cómo está funcionando para saber si podemos dar esta medicación. El tercero es el inicio de la profilaxis. Vamos a dar profilaxis inicialmente para VIH, hepatitis B, anticoncepción de emergencia o interrupción voluntaria del embarazo. Y el cuarto es el seguimiento que vamos a dar al paciente, a la profilaxis. Realmente recuerde, y eso es muy importante que usted se lo aprenda, la profilaxis se entrega al paciente por resolución para 28 días en la atención inicial de urgencias. Es decir, en urgencias no le vamos a entregar 3 pepitas que le duren 3 días o 4 días para que su EPS le entregue el resto. No, debemos entregar la atención completa en medicación para 28 días. Luego de eso nos encargamos de recobrarlo internamente, pero de ninguna manera le podemos entregar menos de los 28 días en urgencias. Encontramos un kit de una clínica. Encontramos un kit. El kit lo puede almacenar en donde desee la institución. Las resoluciones especifican en pedir un lugar en específico donde se pueda poner. La resolución es muy abierta, usted puede tenerlo en cualquier lado, incluso puede tener más de uno. Por ejemplo, este kit tiene todos los elementos, exceptuando los elementos que sugiere la Secretaría Distrital de Salud, exceptuando la medicación, porque esta institución cuenta con los medicamentos en su farmacia disponibles en el momento en el que el médico lo requiera. Simplemente del kit de emergencia de víctima de violencia sexual se retira la medicación y se entregan sus 28 días de tratamiento para el paciente. Encontramos un kit de una clínica. Encontramos un kit. El kit lo puede almacenar en donde desee la institución. Las resoluciones especifican en pedir un lugar en específico donde se pueda poner. La resolución es muy abierta, usted puede tenerlo en cualquier lado, incluso puede tener más de uno. Por ejemplo, este kit tiene todos los elementos, exceptuando los elementos que sugiere la Secretaría Distrital de Salud, exceptuando la medicación, porque esta institución cuenta con los medicamentos en su farmacia disponibles en el momento en el que el médico lo requiera. Simplemente del kit de emergencia de víctima de violencia sexual se retira la medicación y se entregan sus 28 días de tratamiento para el paciente. Como les informaba en la anterior diapositiva, se puede guardar en cualquier lugar. Este kit, por ejemplo, contiene todos los elementos. Los elementos son escobillones, son hisopos, son laminillas, son papel craft, son batas estériles, son batas desechables limpias, son guantes de manejo, son guantes estériles, todo lo que vamos a necesitar en la recolección de evidencias y en la toma de muestras de laboratorio. Seguimiento. Vamos a hacer un seguimiento de ELISA a los 3 y 6 meses. Debemos informarle al paciente que a partir del momento de la exposición debe hacer uso continuo del condón hasta 1 año. Al finalizar el año, después de que hayamos aplicado todos los test de VIH, sabemos si el paciente pudo desarrollar VIH o otro tipo de enfermedades de transmisión sexual o no. Posteriormente a esto se hace el control clínico y de laboratorio para el seguimiento de efectos tóxicos de los medicamentos antirretrovirales que vamos a dar. Luego se completa la profilaxis para los 28 días, se da la vacunación de hepatitis B de acuerdo al esquema del paciente y se hace titulación de anticuerpos. Es decir, cuando mi paciente ya trae una vacunación,
Con hepatitis B lo que hacemos es titularle los anticuerpos. Esto nos permite definir cómo está su respuesta inmunológica frente a la vacunación y qué tan necesario se nos hace una revacunación en el paciente o continuar un esquema. Por último, educamos a la víctima de los acudientes sobre los signos de toxicidad de los antirretrovirales. Más adelante vamos a hablar de los antirretrovirales y de sus efectos tóxicos. Profilaxis de VIH en mayores de 30 kilogramos para 28 días. Tenemos antirretrovirales, manejamos siempre una triada de antirretrovirales. Los antirretrovirales pueden ser como el paciente lo desee, como el médico mejor lo crea conveniente. Es decir, el paciente puede rehusarse a tomar la profilaxis y está en todo su derecho. Y el médico puede cambiar alguno de estos medicamentos, como por ejemplo la sidobudina, puede cambiar el lopinavir, el ritonavir. El médico está en su concepción de poderlo cambiar. Esta tabla que encuentran aquí debajo de los antirretrovirales para mayores de 30 kilogramos es para 28 días, es decir, que si vamos a dar una tableta AM y una PM y el otro antirretroviral vamos a dar 2 en la mañana, 2 en la tarde, el total para los 28 días sería de 56 y 112 respectivamente. Para la anticoncepción de emergencia tenemos el levonorgestrel, recuerden eso, es un medicamento muy importante, es la misma píldora del día después o el post-day. Ellos vienen en tabletas de 0.75 miligramos, vamos a dar 1,5 miligramos, es decir, 2 tabletas, que es una dosis única, se las damos en una sola toma, porque como tenemos al paciente en observación, podemos ver los efectos secundarios. Es un medicamento que es un medicamento muy seguro. Ya más adelante hablamos un poco de él. Profilaxis de ETS o ITS para mayores de 30 kilogramos. En dosis única encontramos ceftriaxona, acitromicina, metronidazol. Cada una de ellas viene en presentación de 1 gramo. Vamos a poner una dosis única. En menores de 30 kilogramos lo que vamos a hacer es cambiar por suspensiones. Y pues esto también va de acuerdo a la valoración que hace el médico sobre el paciente. Desde que no haya ninguna contraindicación, pues digamos que estos son los medicamentos que maneja la Organización Mundial de la Salud a los que se adhiere el modelo de víctimas de agresión sexual. En este cuadro van a encontrar la profilaxis para VIH y para las ETS en menores de 30 kilogramos. Van a encontrar en el cuadro izquierdo, que lo encontramos en tonalidades verdes, vamos a encontrar la triada de antirretrovirales. Viene completo para los 28 días, viene cada nombre de cada uno de los antirretrovirales. Esto es para que usted tenga toda la tranquilidad de sentarse y revisarlo. Sin embargo, va a haber un documento descargable en el último módulo, en donde va a encontrar estas mismas fichas que estamos manejando acá, en la que va a encontrar la fórmula del cálculo, la dosis del adulto, la dosis del menor, la dosis máxima, la dosis mínima, las dosis proyectadas, eventos secundarios, sobre todo los signos de toxicidad, que nosotros sabemos que no todos manejamos con la misma frecuencia este tipo de antirretrovirales. Como somos nosotros quienes debemos educar al paciente, es importante que primero conozcamos la medicación para poderle educar al paciente. Entonces encontramos esta primer ficha. En esta ficha encontramos dosificación, la misma tabla anterior, por colores. Vamos a encontrar el tratamiento de ITS y vamos a encontrar los antirretrovirales de acuerdo al rango de peso de mi paciente. Entonces vamos a encontrar desde 5 kilogramos hasta 29.9 kilogramos. Estamos hablando de menores de 30 kilogramos. Como les hablaba, la anticoncepción de emergencia viene en una dosis única. Es el famoso medicamento levonorgestrel. Ella es una hormona sintética. Esta hormona sintética es una hormona que es muy segura. Ella inhibe el pic de la ovulación. Básicamente el pic es ese punto máximo en el que todo confluye para que pueda ovular la mujer. Lo que hace el levonorgestrel es evitar la ovulación de la mujer. Además de eso, de alguna u otra manera evita que el cigoto, en caso de que ya haya habido un proceso de fecundación, no se pueda implantar de una correcta forma dentro del útero de la mujer. Es un medicamento muy seguro porque en el momento en el que la mujer ya haya quedado en embarazo, no va a generar ningún trastorno sobre la mamá o sobre el bebé.
Recomendaciones para el contenido y almacenamiento del kit post-exposición. Entonces, como les digo, el kit post-exposición del que estamos hablando en este momento no es el de los insumos, estamos hablando de el kit post-exposición de medicamentos. Entonces, aquí tenemos dos fichas muy importantes, esta y la de la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar aquí la profilaxis para víctimas con menos de 70 kilogramos de peso. Es importante que usted acá se tome su tiempo y la analice. Al final la va a poder descargar sin ningún inconveniente. No se preocupe para que usted la tenga. Vamos a encontrar el tipo de profilaxis, por ejemplo, profilaxis para VIH. Vamos a encontrar la composición, la sugerencia de esa composición, la cantidad que se va a dar y el tiempo de la profilaxis. Consecutivamente vamos a encontrar profilaxis de hepatitis B, profilaxis de otras ITS, la anticoncepción de emergencia, la prueba rápida para VIH, la prueba rápida para hepatitis B, la prueba rápida de embarazo. En esta ficha encontramos la misma ficha que anteriormente estábamos hablando, la diferencia es que es para víctimas con más de 30 kilogramos de peso. Vamos a encontrar la misma fichita con el tipo de profilaxis. Directriz del Ministerio de Salud y Protección Social de octubre del 2013 nos habla de que básicamente dentro de nuestro programa PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones que manejamos actualmente, la hepatitis B para el adulto no es POS, es decir, no la cubre el POS. Si usted quiere vacunarse contra la hepatitis B ya siendo un adulto, tiene que cancelarla. Entonces se incluye dentro de la resolución 459 del 2012 como cubrimiento, es decir, que no se le cobra, de ninguna manera al paciente. El paciente tiene acceso gratuito a la vacuna de la hepatitis B según el esquema que el médico quiera interponer en el paciente.